él se convirtió en el macho cabrío. Porque fíjese, fue crucificado a las afueras de la ciudad santa de Jerusalén. Igual que el macho cabrío era expulsado fuera del campamento israelí. En las horas en que el Señor Jesús estuvo colgado del madero, ¿qué dice la Escritura que ocurrió? ¿Qué hubo desde la hora sexta hasta la hora novena? Tinieblas. Las más densas tinieblas cubrieron el monte Calvario. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios alejó su rostro de su Hijo amado. Dios le dio la espalda a su Hijo y lo dejó en la más completa oscuridad. Igual que el macho cabrío era enviado a las tinieblas de afuera. Recuerde que el macho cabrío recibía sobre sí los pecados de todo el pueblo y en ese momento él recibía la maldición. Por eso lo echaban del campamento. Por eso lo enviaban al desierto, a las tinieblas. Cuando Cristo estaba colgado del madero, el Padre le dio la espalda. Quitó su faz de él. Apagó la luz. Y allí estaba Jesús, el Hijo amado de su Padre. El Hijo al que el Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora estaba colgado en la más total de las tinieblas, aislado de su Padre, cortado de la comunión al recibir su maldición. Y lo más impresionante y lo más maravilloso es que no era por sus pecados, porque Él no pecó, Él no cometió ni un solo pecado. Estaba en esa situación porque estaba llevando por su voluntad, en su persona, los pecados suyos y los pecados míos. Por eso fue. Ahora, ha habido muchas explicaciones muy gráficas acerca del tormento que fue la cruz del Calvario. Ha habido explicaciones, repito, de médicos que dicen qué pasó desde el momento en que el Señor Jesús sudó sangre en Getsemaní, que es una reacción química real del cuerpo en momentos de extrema angustia, hasta lo que pasó cuando el soldado le atravesó la lanza. Y cuando uno lee todo eso, los edemas que los golpes le provocaron, el desgarre del tejido cutáneo y muscular que los latigazos provocaron en él, el dolor que las espinas le causaron en el cuero cabelludo, es estremecedor y es totalmente brutal lo que Cristo padeció físicamente en la cruz del Calvario. Y por eso la cruz sigue siendo una de las formas más cruentas de castigar a alguien, si no es que la más. Todavía los historiadores no se preguntan cómo fueron en ese tiempo, era aceptable esa clase de tormento para una persona. Entonces, seguramente la agonía física de la crucifixión fue algo horrible. Pero hay una cosa que no debemos pasar de alto. El Señor Jesucristo no fue el único que murió crucificado. Porque en ese entonces el Imperio Romano había establecido la crucifixión como la forma común de ejecutar a los malhechores que eran una amenaza para su imperio. Entonces hubo miles de crucificados. Hubo muchas personas que sufrieron la misma y quizá más agonía física que la que sufrió el Señor Jesús. Por ejemplo, al Señor Jesús no le quebraron las piernas, ¿recuerdan? El punto final, el punto que daba ya término a la crucifixión era que un soldado iba
y verificaba si estaban vivos todavía. Entonces el soldado quebraba las piernas e impedía al crucificado hacer esta flexión para jalar aire. Le quebraban las piernas y moría asfixiado porque ya no podía jalar aire. El Señor Jesús no pasó por eso, porque cuando llegó el soldado se dio cuenta que estaba muerto ya, y por eso nada más lo atravesó con la lanza. Entonces, físicamente hubo muchas personas que sufrieron igual o más que el Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo y todos los demás. ¿Por qué? Porque ninguno de los demás sufrió en su persona la maldición de Dios. Ninguno. Solamente el Señor Jesucristo, cuando estaba colgando de la cruz, recibió la maldición de Dios. Y es algo tan terrible que yo puedo asegurar que el Señor Jesús, el dolor que estaba sintiendo por los clavos, el dolor que estaba sintiendo por sus heridas en su piel, la fiebre que estaba sufriendo a causa de las infecciones, Él ni siquiera estaba consciente de eso, porque estaba enfrentando un dolor y un castigo y una maldición mucho peor, que era que Dios, su Padre, le diera la espalda. Mientras estaba en la cruz, y esto es esencial, hermanos, que lo entendamos, mientras estaba en la cruz, el Señor Jesucristo realmente estaba en el infierno. Había sido despojado por completo de la gracia y de la presencia de Dios. Había sido separado de todas las bienaventuranzas del Padre. En una palabra, en la cruz el Señor Jesús se convirtió en maldición, se hizo maldito. ¿Para qué? Para que usted y yo un día podamos ver la faz de Dios. Si Cristo no hubiera hecho eso, si Cristo no hubiera asumido en su persona los pecados suyos y los pecados míos, ni siquiera pudiéramos soñar con ver algún día el rostro de Dios. Para que la luz de Dios nos siga iluminando, Dios le dio la espalda a su Hijo. ¿Por qué cree que gritó? ¿Por qué dice la Biblia que clamó a gran voz el Señor Jesús en la cuarta expresión de la cruz? Porque era una realidad. El Señor Jesús no estaba dramatizando ni actuando. Cuando Él gritó, ¿por qué me has desamparado? Era porque en ese momento, en realidad, Dios lo había desamparado. Muchas veces nos quejamos, ustedes y yo, de que Dios nos deja, de que Dios pareciera que no se acuerda de nosotros. Eso no es cierto. Al único que Dios le dio la espalda, al único que de veras Dios dejó a su suerte, fue a su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso fue por usted y por mí. Jesús sabía por qué estaba gritando. Jesús estaba sintiendo el infierno en su persona.